Hola hermanos, ¿cómo están? Esperamos se encuentren bien. Queremos decirles que estamos aquí en esta transmisión para ustedes. Estamos transmitiéndoles los comentarios, las respuestas. Es un análisis práctico y a la vez explicativo del estudio de la revista para este fin de semana. Entonces esperamos que esto nos anime a todos, nos fortalezca y nos ayude a entender también. Por favor, reciban un gran abrazo. Queremos decirles que los amamos. Jehová los ama mucho también y nosotros también. Oramos por ustedes y también les pedimos que oren por nosotros. Entonces, vamos a empezar este interesante tema. Es una secuencia del tema que analizamos la semana pasada. Está hablando sobre los ungidos o sobre los hermanos que piensan que son ungidos, y no dudamos que Jehová ha ungido a sus siervos a través de la historia para que cumplan propósitos especiales. Pero, repito, esta es una secuencia del tema de la semana pasada, así que el tema se titula Iremos con ustedes. Zacarías 8:23, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. La nota dice, este año la conmemoración de la muerte de Cristo será el martes 7 de abril. ¿Cómo debemos tratar a los que participan del pan y del vino? ¿Deberíamos preocuparnos si el número de los participantes aumenta tras año? Dichas preguntas se responderán en este artículo que está basado en otro que se publicó en la Atalaya de enero de 2016. Entonces este tema nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta. Vamos entonces a comenzar. Párrafo 1. ¿Qué predijo Jehová que pasaría en nuestros tiempos? Encontramos la respuesta en Zacarías 8:23. Ahí dice que en estos días 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se agarrarán de la falda o de la túnica de un judío y le dirán, queremos ir con ustedes. Note que aquí es plural, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Bien, ahí está. Entonces la Biblia usó esta descripción, es una profecía y esto se aplica a nuestro tiempo. Otro comentario. Entendemos que este judío representa al grupo de los que Dios ha ungido por Espíritu Santo. Sí, eso es lo que entendemos en este momento, también conocidos como el Israel de Dios. Y los 10 hombres que se eh, prenden de su túnica representan a los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Este es el entendimiento actualizado. Entonces, eso es lo que Dios predijo para nuestros tiempos. Siguiente. ¿En qué sentido van los 10 hombres con los ungidos? Bueno, este versículo menciona a un solo judío, lo notamos, y luego usa el plural de 10 hombres que se dirigen a él y les dicen ustedes, iremos, no le dicen iremos contigo, sino dicen iremos con ustedes. Esto indica que ese judío no es una sola persona, sino que representa al grupo entero de ungidos. Otro comentario. Los que no son ungidos sirven a Jehová con los que sí lo son. Sin embargo, no los ven como sus líderes, pues saben que su único líder es Jesús. Es un punto interesante también. ¿Qué preguntas contestará este artículo? Las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿cómo deben verse los ungidos a sí mismos? Segundo, ¿cómo se debe tratar a los que participan del pan y del vino en la conmemoración? Tercero, ¿debemos preocuparnos si el número de participantes aumenta? Son 3 preguntas muy interesantes. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo el entendimiento actualizado para estas preguntas de una manera muy práctica, realista, y no es nuestra intención criticar a nadie de ninguna forma. De hecho, sabemos que nos escuchan hermanos
en muchos países, en muchas partes del mundo. Entonces estamos seguros que esta información nos va a ayudar a todos. Y vamos a continuar entonces. 4. ¿Qué sería la advertencia? ¿Qué seria advertencia de 1 Corintios 11, 27 al 29 deben tener en cuenta los ungidos y por qué? Vamos a leer el texto para entenderlo. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor sin merecerlo, será culpable de no respetar el cuerpo y la sangre del Señor. Primero que se examine y se apruebe a sí mismo, y sólo entonces podrá comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe su propia condena. Bueno, hermanos, aquí qué seria advertencia encontramos. Y esto dice deben tenerlo en cuenta los ungidos y hasta los que participan de los emblemas. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es cualquiera que come del pan y bebe de la copa del Señor sin merecerlo, será culpable, será condenado por no respetar el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el texto, está en la Biblia. Es algo bastante serio. Así que cuando dice el versículo, sin merecerlo, alguien que come sin merecerlo, ¿sí? La versión anterior decía de forma indigna. Esto se refiere a que en secreto este individuo practica voluntariamente algún pecado grave, o esta persona sabe que él no es ungido, pero aún así lo hace. ¿Por qué? Bueno, puede hacer que crea que si participa de los emblemas, esto le da a él o a ella cierta posición de autoridad o cierta imagen de respeto sobre los demás. Esto vendría a ser un complejo de superioridad. Una persona es por el ego, es alguien egocéntrico. Así que en realidad, qué lamentable, porque esta persona estaría comiendo de los emblemas por el ego, para llenar su ego. Hermanos, esto es terrible y nefasto. Usar los emblemas, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús para llenar esos vacíos en nuestro interior es uno de los peores motivos por los que alguien puede participar, y aquí el texto lo deja claro. Entonces es una seria advertencia que todos debemos tomar en cuenta, hasta los que participan de los emblemas. Siguiente, ¿cómo deben verse los cristianos ungidos a sí mismos? Y miren, vamos a dejar algo claro, algo que ya consideramos y lo vamos a volver a mencionar y a considerar en este análisis, y está en la revista. Realmente, solamente Jehová sabe quiénes son realmente los ungidos, ¿sí? Entonces, tenemos a los que participan y tenemos a los que son realmente ungidos. Entonces, esta pregunta aplica a ambos. ¿Cómo deberían verse los que son realmente ungidos y los que participan porque de alguna manera hacen creer a los demás que son ungidos? Entonces, es bueno tomar eso en cuenta. Así que la respuesta está en lo que dice Colosenses. Bueno, parte de la respuesta está en lo que dice Colosenses 3, 10 y 12. Ahí habla sobre vestirse de la nueva personalidad y de tener conocimiento, de una renovación. Basándonos en ese texto, vemos que todos los ungidos, al igual que las otras ovejas, ambos grupos deben vestirse de la nueva personalidad, y esto incluye la humildad. Eso es muy importante, hermanos. De hecho, está resaltado, como pueden verlo, la humildad. Así que podemos decir, basándonos en la Biblia, la palabra de Jehová, que un verdadero ungido, sí, un verdadero
hermano de Jesús, como se ha expresado, ¿sí? Y no solamente un ungido, hermanos, sino un verdadero cristiano, sin importar si va a vivir en el cielo o en la tierra, pero aquí el párrafo se concentra en los ungidos. Un verdadero ungido no se cree más, no se cree mejor o superior que el resto de los hermanos de la congregación. Si alguien hace eso, pone en duda lo que afirma ser. Un verdadero ungido tampoco piensa que conoce las verdades bíblicas mejor que el resto de la gente. Fíjense que hay un punto interesante en esto. Hay varios temas de la Biblia que hasta este momento permanecen, por así decirlo, sellados. Es algo que aún no hay respuesta. Y alguien que realmente entiende eso tiene que ser humilde y entender que hay todavía cosas que no conocemos y que no es sabio inventárnoslas. Y como hemos visto en el broadcasting, a veces nuestros hermanos reconocen humildemente que hay nuevos entendimientos y que las cosas no han sido como se han entendido durante otros tiempos. Entonces, un verdadero ungido acepta eso, no es necio y no le impone a los demás sus puntos de vista personales. Entonces, ese es otro punto interesante. Un verdadero ungido tampoco promueve que otros participen o no de los emblemas. Esto es algo muy serio, porque puede hacer que alguien que empiece a tomar del pan y del vino, puede hacer que empiece a buscar a otros hermanos y a decirles, yo siento y yo pienso que tú también deberías comer de los emblemas en la siguiente conmemoración. Hermanos, eso jamás, jamás debería decirse o hacerse. Es algo tan sagrado, tan solemne. Entonces, esto no es eh, como invitar a alguien a comer, realmente esto no tiene comparación. Entonces, así deberían verse los cristianos ungidos, y es muy importante que ellos lo tengan en cuenta. Ahora veamos el 6. De acuerdo con 1 Corintios 4, 7 y 8, cómo deben comportarse los ungidos. Vamos a leer el texto. Dice la Biblia, escuchemos, pues, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? ¿Ya están satisfechos? ¿Ya son ricos? ¿Ya empezaron a reinar sin nosotros? Ojalá hubieran empezado a reinar para que nosotros también reináramos con ustedes. Vemos que ya en el primer siglo ya habían hermanos ungidos que tenían serios problemas de personalidad, serios complejos de orgullo, de presunción. Así que, de acuerdo con este texto, ¿cómo deben comportarse los ungidos en tiempos modernos? Bueno, aquí vamos a hablar. Dice, ellos no se endiosan en la congregación, en el circuito, o pretenden que los demás les brinden pleitesía o un trato especial. Esto se ha visto, por eso es que se está mencionando. Ellos no esperan que los demás hermanos crean que son ungidos, porque en realidad, queridos hermanos, este es un punto muy interesante. En realidad, eso no cuenta, la opinión de los demás no cuenta. Sí, recordemos a nuestro Rey Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, dice la Biblia que los que lo veían no miraban en Él a un hombre de una familia prominente, a un hombre de dinero, no miraban a un hombre esplendoroso, majestuoso. Dice la Biblia en Isaías 54 que la gente evitaba verlo. Imagínese al verdadero Jesús. ¿Cuál es el punto? Cuando él le preguntó a las personas, ¿quién dicen que es el Mesías? La gente no decía, es Jesús el hijo del carpintero. La gente no creía en Jesús. Muchos judíos no creían que él era el Mesías. Y sin embargo, él era el Mesías. Él es el Mesías. Mientras que los que sí pensaron que eran no lo eran. Lo mismo puede ocurrir hoy, y de hecho ocurre. Sí, muchos hermanos dan por sentado que alguien sí es ungido,
¿Y qué piensa Jehová? ¿Qué piensa Jesús? Muchas veces ocurre lo que pasó con Jesús. Lo que la mayoría piensa que es, para Jehová no es, y lo que la mayoría no piensa que es, para Jehová sí es. Hermanos, esto pasó con nuestro Rey Jesús, con cuánta más razón no va a pasar con los verdaderos ungidos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la opinión de los demás no cuenta. Así que un verdadero ungido no le da importancia a la opinión de los demás. Si creen que es, eso no importa. Si no creen que no es, eso no importa. Lo que importa es lo que piensa Jehová. Así que no se toma personal si creen o no creen en Él. De hecho, la Biblia no pide que crean en los ungidos, pide que crean en Jehová y en su ungido Jesucristo. Otro punto, los ungidos no dicen que lo son cuando conocen a alguien por primera vez. Esto, imagínese, si usted lo ha visto, usted sabe lo que aquí está diciendo. Imagínese a alguien que usted lo conoce y lo primero que hace es decirle mucho gusto, soy fulano de tal y también soy ungido. Qué arrogante esa persona. De verdad eso no era lo que Jesús hacía. Y por supuesto, hermanos, un ungido no se comporta presumiendo de ser ungido. Esto incluye cuando hace oraciones en público, cuando da algún discurso o alguna asignación, o en una conversación con otros hermanos, no aprovecha para mencionar directa o indirectamente que es ungido. Esto se ha visto, por eso es que se menciona. Si conocemos a alguien que es participante de los emblemas o que afirma serlo, esperamos que este párrafo número 6 le sirva para corregir esa mala tendencia. Veamos el 7. ¿Qué no hacen los ungidos y por qué? Este es un punto interesante. Los ungidos o los participantes de los emblemas no se relacionan únicamente con otros ungidos. Ahora con la tecnología es tan fácil formar grupos en Internet. Y esto daría la impresión que fueran miembros de un club exclusivo. Queridos hermanos, es bueno que tomemos en cuenta que Jehová no le habla a los ungidos. De hecho, nuestros hermanos que están en la sede mundial, que son ocho hermanos que participan de los emblemas, 8 ungidos, es lo que entendemos, ellos han afirmado, y eso está en el sitio JW, ustedes lo pueden ver, donde habla del esclavo fiel y discreto o prudente, y del cuerpo gobernante. Ellos reconocen que Jehová no les habla directamente del cielo de manera audible. Ellos reconocen que se esfuerzan por hacer todo conforme a la voluntad de Jehová. Ellos reconocen que muchas veces se equivocan. Y no vamos a decir Jehová se equivocó, sino simplemente los hermanos están haciendo su mejor esfuerzo. Así que no hay razón para pensar que hay que tener a todos los ungidos reunidos en un solo lugar como tendría la intención de formar un grupo de Internet, un grupo de WhatsApp, un grupo de Zoom. Realmente no es así. Entonces, dice, tampoco tratan de comunicarse con ungidos o participantes de otras partes para hablar de su llamada celestial o para formar grupos privados de estudio bíblico. Ese es un punto interesante. Otro punto, la forma en la que estos hermanos que participan de los emblemas o que afirman ser ungidos, la forma en la que ellos tratan a los demás o al resto de los hermanos locales, revela lo que en realidad hay en su corazón y los motivos que tienen. Entonces, esto es significativo porque un verdadero ungido no va a tratar mal a los demás hermanos. Al contrario, se comportará como uno de los menores, que servirá a los hermanos. Jesús le lavó los pies a los discípulos, alimentó a los hambrientos. ¿Qué haría entonces un ungido en estos momentos? Ir y servir, ir y ayudar y compartir con los que no tienen. Es un punto interesante y está en la Biblia, no es una ocurrencia personal. Y es tan interesante que ahora la revista lo plantee de manera tan directa, porque si alguien afirmara esto por su propia opinión, podría preocuparnos, pero el que esté ahora mencionado en la revista, pues eso nos hace ver que sí, es una necesidad a nivel mundial. Veamos el 8. ¿Por qué debemos tener cuidado con cómo tratamos a los ungidos? Bueno,
Este es un punto muy interesante. Es verdad que amamos a nuestros hermanos, sean ungidos o no, debemos amarlos a todos. Y es verdad que nos encariñamos muchas veces con nuestros hermanos. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a un hermano ungido o una hermana ungida, habrán sentido que la mayoría o algunos de ellos tienen una personalidad muy, muy atrayente, muy simpática. Es difícil no quererlos, realmente son personas muy singulares. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué debemos tener cuidado con tratarlos por la forma en la que los tratamos? Bueno, punto uno, no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Segundo, sin darnos cuenta, podríamos empezar a darle más importancia a la creación en vez de al creador. Y esto pasó en los tiempos del hermano Carlos Russell. Los hermanos empezaron a volverse seguidores de él y ya no de Jesús. Y esto pues les afectó severamente, pues cuando el hermano Carlos falleció, pues la fe de los hermanos se vino abajo, porque tenían su fe en la creación, o sea, en el hermano Russell, y no en el creador. Otro punto, si les dedicamos demasiados elogios, atenciones a los ungidos, nos tomamos fotos con ellos y las subimos en WhatsApp, las subimos en las redes sociales y decimos, aquí estoy con uno de los ungidos de mi congregación, qué privilegio el que tengo. Si hiciéramos eso, podríamos incomodar a esos hermanos y peor todavía, hacer que el hecho de ser ungidos se les suba a la cabeza, o sea, que estos hermanos se endiosen. Eso no queremos hacerlo. En otras palabras, nosotros seríamos un tropiezo para ellos. Ahí vemos la imagen. Queremos aclarar que esos hermanos que están en la fotografía de espaldas, ellos no son ungidos. Sí, ese es una pregunta de los lectores, un artículo que se publicó hace un tiempo sobre cómo debemos tratar a los hermanos que vienen de la sucursal, a los hermanos de la sede mundial o representantes de la sede mundial. Entonces imagínense, si ellos que no son ungidos, vea cómo algunos se han atrevido a tratarlos como si fueran actores de cine, celebridades. Ahora imagínense que hay un ungido y empiezan a tratarlo así. Entonces el mensaje es claro, no debemos tratar a los ungidos, ni a ningún otro hermano que nos dirija o que sea de otra parte, como si fuera una celebridad. Imagínense que durante una asamblea una multitud se les echara encima, como se ve en la imagen, a un representante de la central y su esposa para tomarles fotos. Qué falta de respeto, dice el esclavo fiel y prudente. Entonces, si pensábamos hacer eso, tengamos cuidado. Sería una falta de respeto que jamás quisiéramos hacerle a nuestros hermanos. Párrafo 9. ¿Cómo podemos demostrarle respeto a los ungidos? Bueno, este es otro punto, otra perspectiva, otro punto interesante. Para empezar, no les preguntamos, hermano, ¿y usted cómo recibió su llamada celestial? Hermano, ¿usted cómo sabe que es ungido? Jamás haremos esas preguntas. Este es un asunto muy personal que no nos corresponde saber, no es nuestro asunto. La salvación es personal. Recordemos si el hermano es o no es, ese es un asunto entre él o ella y Jehová. A nosotros no podemos darle nuestra aprobación, eso no es lo que cuenta. Otro punto, tampoco les haremos preguntas como si alguien más en su familia, como padres, esposa o esposo, hermanos carnales, también son ungidos, o si también participan de los emblemas. No haremos, eso ya es su vida personal, privada. Tampoco les preguntaremos a la esposa o a la familia del hermano ungido, ¿cómo se siente usted que usted va a estar sola en el paraíso y su esposo va a ir al cielo con Jesús? ¿Cómo se siente? ¿Se pone triste? ¿Le alegra? No haremos nunca esas preguntas. Eso revela también una seria falta de respeto sin darnos cuenta. Pero, como dijo el hermano Morris en el video,
Sabemos que somos imperfectos y que esto pasará más y más, pero no debería ser correcto que un cristiano maduro haga esas preguntas solo así. ¿Por qué no debemos admirar personalidades? Este es un punto muy interesante. No voy a mencionar ejemplos porque sí los hay, pero no lo voy a hacer porque no quiero eh, dar otra impresión. Según la Biblia, algunos ungidos podrían volverse infieles. Eso pasó en el primer siglo y lamentablemente ha ocurrido en tiempos modernos también. Así que, siguiente punto, si somos de los que no admiran personalidades, nunca seremos seguidores de hombres, aunque sean ungidos, muy conocidos o lleven mucho tiempo sirviendo a Jehová. Está bien que nos encariñemos con ellos, pero no está bien que basemos nuestra adoración, nuestra fe en Jehová, en un hombre. De hecho, la Biblia maldice a cualquiera que confía en otro hombre. No debemos hacerlo. Así es que, ¿por qué no debemos hacerlo? Porque si ellos se vuelven infieles, ya sea en privado, aunque en público aparenten ser fieles, pero en privado ya fueron desaprobados, y en el peor de los casos, si ellos dejan la congregación, puede hacer que ellos fallezcan, nosotros no perderemos la fe, ni abandonaremos a Jehová. Eso es lo mejor, sí. Así es que si hay ungidos que conocemos, sea que ellos se vuelvan fieles o infieles, le fallen a Jehová o no, sea que fallezcan o no, a nosotros eso no nos va a afectar. Nuestra fe está puesta sobre la roca. Sabemos que la roca es Jesucristo. Así que nunca abandonaremos a Jehová por otra persona, ya sea de las otras ovejas o afirme ser ungido. Eso no, eso es un ancla de nuestra fe. Tener nuestra fe en Jesús, no en otro ser humano. Por eso no debemos admirar personalidades. Vamos a ver ahora lo que dice la Biblia, la palabra de Jehová, en Primera de Pedro 1, 3, 4. Dispensen, hermanos. Es el párrafo 11. Hubo una confusión ahí. La pregunta del párrafo 11 dice, ¿qué ha estado pasando con el número de participantes en la conmemoración? Bueno, en los últimos años, el número de participantes no ha dejado de aumentar. Es decir, ha estado aumentando. Hubo unos años en los que, quizás algunos de ustedes recuerden, eran como 5,000. Y se mantuvo. Pero de repente del año 2010 para acá hubo un aumento y sigue aumentando. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. 12. ¿Por qué no debería preocuparnos el número de los que participan del pan y del vino? Hermanos, este es un punto interesante y es el entendimiento actualizado. Encontramos la respuesta en 2 Timoteo 2:9, 2:19, que dice, 2 Timoteo 2:19, dice la Biblia, Jehová conoce a los que le pertenecen. Ahí está el punto. ¿Lo escuchó bien? Jehová conoce a los que le pertenecen. Así que Jehová sabe quiénes son verdaderamente ungidos. Jehová sabe cómo, cuál es el tema en sí a profundidad, a cabalidad de los 144,000. Ahí está, ahí está. Jehová lo sabe. Él sabe verdaderamente quiénes son los 144,000. Sin embargo, dice la revista en el párrafo 12, los hermanos que durante la conmemoración cuentan a los que comen del pan y beben del vino, realmente no lo saben. Pero Jehová sí lo sabe. Así que, por eso es que en el informe anual, la organización, antes se publicaba en el anuario, ahora se publica en el sitio, la organización antes y de ahora también utiliza un término, participantes de los emblemas. Ahí está. La organización no los toma como ungidos, sino usa una expresión más apropiada, es participante de los emblemas. Entonces, esto no es una falta de respeto,
Esto es realmente lo que es. La persona es un participante de los emblemas. No podemos decir, él es ungido o ella es ungida. No, yo no soy Jehová para saber si eso no es. Él cree que lo es. Y le ha hecho creer a muchos que lo es, pero en realidad solamente es entre Jehová y la persona. Yo no soy Dios para decirle a Dios, escógelo a él. Yo no soy nadie para hacer eso. Ese es un asunto entre la persona y Jehová. Pero este texto nos da la seguridad que no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos si la cifra sigue creciendo o sigue bajando. Jehová conoce a los que le pertenecen. 2 Timoteo 2:19. 13. ¿Dice la Biblia cuántos ungidos quedarán en la tierra cuando empiece la gran tribulación? De respuesta, no. La Biblia no da un número específico, una cantidad específica de cuántos ungidos habrá en la tierra. Note, no está diciendo un número, pero tampoco está diciendo que no van a haber ungidos. No está diciendo eso. La Biblia dice en Mateo 24:31 que habrá ungidos en muchas partes de la tierra cuando Jesús venga para llevárselos al cielo. Es un punto interesante. Bien, entonces vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos enseña Romanos 9, 11 y 16 sobre la selección de los ungidos? Vamos a ver el texto. Dice, cuando ellos todavía no habían nacido, ni habían hecho nada malo ni bueno, para que el propósito de Dios de escoger a alguien siguiera dependiendo de aquel que llama y no de las obras. Dice el 16, por lo tanto, no depende del deseo de una persona ni de sus esfuerzos, sino de Dios, que muestra misericordia. ¿Qué nos enseña este texto sobre la selección de los ungidos? Queridos hermanos, esto nos enseña que la elección, la selección de los verdaderos ungidos no depende de nosotros como seres humanos. Jehová no le ha delegado a otro individuo, ve y nombra ungidos. No, esta es una selección, dice la Biblia, de Dios, que muestra misericordias. No es por obra, dice la Biblia, no es por obras, no depende de las obras, no depende del deseo de la persona de querer serlo, sí, y sí no depende de Jehová, depende de su bondad y de su misericordia, de su bondad amorosa. Así que es Jehová el que selecciona a los ungidos. Si Dios llama a otros ungidos justo antes del fin, como en la parábola que mencionó Jesús, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su decisión? Al mismo tiempo, hermanos, si otro hermano o otra hermana en la congregación, quizás en la conmemoración pasada, tomó del pan y del vino, o quizás en los últimos años lo ha hecho, y ahora el próximo martes no lo hace, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer comentarios como, y no que era ungido, ¿por qué ahora ya no lo hizo? Es un mentiroso, ¿verdad? No, hermanos, nosotros no podemos hacer eso, no debemos hacerlo, sí podemos, pero no debemos. Nosotros no somos jueces, seremos simplemente observadores respetuosos, no lo haremos un tema de conversación. Y ahí se ve en la imagen. ¿Cómo debemos reaccionar si alguien empieza a comer del pan y del vino en la conmemoración? Bueno, no debemos saltar de la silla y codear al que está a la par y decirle, mira eso. No debemos hacer eso jamás. Mire lo que está haciendo. No debemos actuar así. Recordemos, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de nuestro Rey Jesucristo. Así que ese es un asunto entre la persona, Jehová, y entre Jesús. Así que no debemos preocuparnos, no debemos escandalizarnos. Y si en una próxima la persona deja de hacerlo, tampoco debemos juzgarlo o burlarnos de él. No debemos hacerlo. Así que ni haremos comentarios en pro ni en contra. Solo observadores respetuosos. Es el consejo. No queremos pecar, porque si la persona está cometiendo un pecado, nosotros podríamos cometer otro pecado por murmurar, por chismear.
por burlarnos, y eso a Jehová tampoco le gusta. ¿Por qué sabemos que no todos los ungidos son parte del esclavo fiel y prudente? Mencionado en Mateo 24, 45 al 47. Este es un punto interesante y es un entendimiento que se actualizó hace ya algunos años. Hubo una temporada, hubo una época en la que sí se pensaba que todos los ungidos, todos los participantes, formaban parte del esclavo fiel y prudente. Pero hace un tiempo recibimos la explicación actualizada y que al igual que en el primer siglo, Jehová y Jesús se valió de pocos para alimentar o enseñar a muchos, y lo mismo ocurre hoy. Entonces, ¿cuántos hermanos forman el esclavo fiel y prudente y el cuerpo gobernante? 8 hermanos ungidos, 8 hermanos que tienen la esperanza de ir al cielo con Jesús, 8 hermanos que participan del pan y del vino en la conmemoración, y ellos viven en la sede mundial, en Warwick, Nueva York. Ellos 8 nada más. Ellos son los 8 hermanos que Jehová usa para alimentar a muchos. Así que el resto, el resto de ovejas, sean ungidos o sean de esperanza terrenal, son los domésticos. Y estos 8 hermanos reconocen que a nivel individual ellos son domésticos también. Ellos también van a las reuniones, ellos también van a la predicación, ellos también estudian la Biblia, oran a Jehová y tienen problemas como el resto de hermanos a nivel mundial. Y por supuesto, el resto de ungidos, quitando a estos 8 hermanos, pues el resto de ungidos están dispersos por toda la tierra. Así es que solo estos 8 forman el esclavo fiel y prudente. Esta es la explicación actualizada. Esto es lo que en este momento entendemos. Ahí está entonces. ¿Qué ha aprendido usted en este artículo? Bueno, hermanos, esperamos que este artículo nos haya servido a todos. Aprendimos muchas cosas, no solo en este artículo, sino el de la semana pasada. Repetimos, es un tema muy interesante. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta y estamos seguros que algún día este tema será cerrado, este tema será plenamente entendido, pero todo a su tiempo. Aprendimos puntos significativos, alimento sólido podríamos decir, específicamente sobre que es Jehová el que escoge a los ungidos. No son ellos los que escogen serlo, o por mérito personal, por obras, o por el deseo de serlo. No depende de eso, es Jehová el que lo hace. Aprendimos que los hermanos que han recibido este llamamiento celestial también deben sujetarse, deben ser sumisos a lo que dice la Biblia, deben ser sumisos al cuerpo de ancianos local. Es interesante que los hermanos, los 8 hermanos que forman el esclavo fiel y discreto o prudente, ellos a nivel individual asisten a una congregación y algunas veces ellos tal vez no están de acuerdo en lo que se hace en la congregación, pero ellos se sujetan al cuerpo de ancianos local, demostrando así humildad. Aprendimos también que no solo los ungidos, sino todos los cristianos, ungidos o de las otras ovejas, pero específicamente en este artículo aprendimos que los ungidos deben vivir en santidad hasta el final, apartados del pecado. No es que no pequen, pero deben estar apartados de los pecados graves. Sí, aprendimos que los hermanos que creen ser ungidos deben ser humildes. Si las otras ovejas deben ser humildes, los ungidos deben ser doblemente humildes y manifestar una actitud de servicio a los hermanos y promover la unidad. No estaría bien que ellos se pusieran a criticar, a murmurar en contra del cuerpo de ancianos local y darle más problemas a los ancianos. Y el martes toman del pan y del vino y uno dice, ese hermano nos ha dado más problemas que ayuda. Entonces eso aprendimos. Y aprendimos que todos, sí, todos debemos esforzarnos por mantener la paz en la congregación, pero específicamente los que afirman ser ungidos deben ser una influencia positiva, proactiva en la congregación. Entonces algún día en el nuevo mundo vamos a entender plenamente este tema y vamos a estar allí y vamos a ver qué pasó con los que participaban de los emblemas en nuestros días. Vamos a ver cuál era entonces realmente la forma en la que Jehová
dio cumplimiento a este apasionante tema de los 144,000. ¿Cómo deben verse los ungidos a sí mismos? Es una pregunta de repaso. Bueno, aprendimos que deben verse como un hermano más, como uno de los menores, no mayores. Eso dijo Jesús. No mayores, menores. Deben verse como los cristianos del primer siglo, personas comunes y corrientes. Jehová reconocen humildemente que Jehová pudo haber escogido a cualquier otro en lugar de ellos. Así que no hay razón para dejar que el ego, el orgullo, los ciegue y se endiosen sobre la congregación. ¿Cómo debemos tratar a los ungidos? Debemos tratarlos como hermanos normales, como hermanos comunes y corrientes. Recordemos, mientras ellos no mueran fieles e íntegros a Jehová, ellos no serán ungidos o no completarán ese llamamiento. Debemos tratarlos con cortesía y educación, ¿sí? Con buenos modales, no con cierta morbosidad, o no los importunaremos con preguntas impropias e inadecuadas o preguntas muy privadas sobre, hermano, ¿y usted cómo sabe que es ungido? Hermano, ¿y usted cuándo supo que era ungido? Hermano, ¿y qué piensa usted de este tema? No, hermanos, eso no lo haremos. Y solo es una sugerencia. Si hay padres que tienen niños, deben enseñarle a los niños que no está bien que se acerquen a hacer estas preguntas, pues muchas veces son los niños los que podrían hacer estos comentarios en forma de broma delante de los demás, y esto sería una terrible falta de respeto. Y pues no está de más decir que a veces hay adultos que se comportan como niños maleducados, y andan haciendo este tipo de preguntas y hasta otras peores. Entonces, esperamos que este artículo ayude a que eso se calme un poco. ¿Por qué no debería preocuparnos que aumente el número de participantes del pan y del vino? Bueno, esto ya lo consideramos. En realidad es un asunto entre la persona y Jehová. Es interesante que la organización no lleva un registro detallado, ¿sí? Con nombre, congregación, edad, ubicación, ¿sí? De cada participante de los emblemas. No, dice, no se lleva. ¿Por qué? Porque ese es un asunto entre la persona y Jehová. A nosotros eso no nos compete. Hermanos, como conclusión, es un asunto que no nos debe quitar la paz, no nos debe preocupar, solo nos queda esperar. Y al final, después de la resurrección, en el milenio, pues nos daremos cuenta quiénes en realidad eran los 144,000. Y es posible que nos llevemos grandes, exorbitantes sorpresas sobre que muchos que afirmaron serlo no estén allí. ¿Por qué? Porque esto es la palabra de Jehová, y yo no le voy a decir a Jehová cómo va a ser él o cómo va a cumplir su palabra. Es algo que depende de él, pero confiemos en Jehová. Dejemos el asunto en manos de él. Él tiene el control de todo. Con eso tenemos paz mental. Hermanos, así finalizamos esta transmisión. Eh, Nos apegamos a lo que dijo la organización. Todo está basado en lo que analizamos de una manera práctica, realista, y agradecemos que nos hayan acompañado. Ha sido un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes. Bendiciones para ustedes, para sus familias. Seguimos orando por ustedes y les pedimos que oren por nosotros también. Reciban un gran abrazo y algún día nos conoceremos cara a cara. Bendiciones a ustedes, a sus familias, y hasta la próxima. Por cierto, la próxima transmisión, pues, de entre semana no habrá, porque sabemos que será la conmemoración. Esta es la reunión más importante del año, el día martes 7 de abril. Entonces, las instrucciones que dio la organización a los cuerpos de ancianos son disponer de lo que hay, ¿verdad? Entonces, no sabemos si algunos sí podrán reunirse en su salón del reino. A lo mejor algunos sí, porque en algunos lados no está ese tipo de restricción. No es una proscripción, es una restricción.
Por otro lado, la otra instrucción que se dio es que ustedes pueden reunirse en su casa y ver el discurso de la conmemoración. Si ustedes pueden conseguir los emblemas, están a tiempo de hacerlo. Solo necesitan un poco de vino y un poco de pan sin levadura. Si ustedes no tienen pan, pueden comprar la harina y simplemente la hornean y ya tienen su pan. No necesitan una gran cantidad, solo un poco. Otros lo harán a través de Zoom. eh, entonces, sea de la manera que ustedes lo vayan a hacer, por favor háganlo. Porque este no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento de Jesucristo que está en la Biblia. Entonces, hagámoslo según nuestras circunstancias. Se recomendó conseguir los emblemas. Sin embargo, en el extremo caso que no se consigan, estaremos ahí recordando el martes 7 de abril, después de la puesta del sol, la conmemoración. Lo estaremos haciendo. De hecho, la organización dijo que como no hay ungidos, no es preciso que hayan emblemas en físico, pero eso sería en un caso extremo. La carta que enviaron dice que sí se recomienda que haya, según las posibilidades y las circunstancias personales, porque tal vez usted encuentra que en todo el país no hay y no hay transporte, va a ser imposible, pero por eso hacemos este recordatorio para que con tiempo podamos estar preparados. Sigamos entonces de buena gana las instrucciones que nos van a dar los cuerpos locales de la conmemoración y por favor escríbanos cómo les fue, cómo tuvieron su conmemoración, cómo se sintieron de poder realizarla en esta etapa tan emocionante. Reciban un gran abrazo y que Jehová nos bendiga a todos. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.